quiero invitarles a que me sigan con el libro de 1 Tesalonicenses, y por qué no decirlo, aunque no crean, algunos me regañan porque me da pena decirlo, pero quiero que me puedan seguir también en una página que he creado en Facebook. Se llama Verdad Libre. Ahí estamos tratando, con la ayuda de Dios, de dar a conocer el mensaje de Dios al mundo, ya que las redes sociales están divulgando muchas cosas, y dentro de cosas mentiras, ¿por qué no divulgar la verdad? Y eso es lo que estamos procurando hacer con la ayuda de Dios. Pero esta mañana, sí, los invito a que me sigan en la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses. He estado desarrollando desde el 2013 una serie de sermones. Consiste en predicar un libro de la Biblia cada vez que me dan la oportunidad de predicar. Hoy voy por 1 Tesalonicenses. Desde el 2013 para acá ya son varios años, ya he avanzado en la Biblia, con el propósito de que no solo veamos a nuestro Dios de amor en toda la Biblia, sino también que podamos nosotros interesarnos en escudriñar la palabra, porque la palabra es la palabra segura. La palabra de Dios es esa palabra que Jesús mismo divulgó y dijo que nos iba a dar fe, y una fe en abundancia. Y en este tiempo, en el fin del tiempo, la fe nuestra es importante. Está siendo puesta en prueba. Pero independientemente de eso, nosotros podemos estar seguros en la palabra de Dios. Por eso, mi invitación es de que esta mañana vamos a leer algunos textos de 1 Tesalonicenses, pero que ustedes puedan interesarse en leer 1 Tesalonicenses. Los invito a que me acompañen en 1 Tesalonicenses. Inicialmente, quiero decirles que 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses son dos cartas que fueron escritas por Pablo debido a que él no había podido llegar a Tesalónica, y que por lo tanto él estaba interesado en que la iglesia de Tesalónica recibiera las enseñanzas correctas y fuera madurada en la fe. Voy a hacer algunas referencias antes de entrar a leer 1 Tesalonicenses. Lo primero que tengo que hacer notar quizás es el hecho de que esta carta es considerada una de las cartas más antiguas escritas en el Nuevo Testamento y por el apóstol Pablo. Ahí hay alguna discusión de qué carta fue la que escribió primero, pero sí hay certeza de que esta carta fue escrita alrededor del año 50. Así que ya tiene muchos años, pero es una verdad presente. Y se van a dar cuenta por qué. La iglesia de Tesalónica, a la cual Pablo le escribe, esta fue fundada en el primer viaje de Pablo. Ustedes saben que Pablo hizo varios viajes misioneros, pero en el primer viaje, y por lo tanto es una de las primeras iglesias fundadas por el apóstol Pablo, o en la misión del apóstol Pablo, esta iglesia fue fundada, y Hechos capítulo 17 nos describe cómo surge la iglesia de Tesalónica. Si ustedes quieren profundizar en eso, Hechos capítulo 17, ahí tenemos el inicio de la iglesia, cómo se funda esta iglesia, los problemas que enfrentó Pablo, por qué Timoteo tiene que llegar a Tesalónica y no Pablo. Ustedes pueden estudiar en relación a eso.
Pero Primera de Tesalonicenses, al escribir Pablo, tenía propósitos. Tenía unos propósitos específicos. Recordemos de que esta era una iglesia joven, naciente. No tenía muchos años después de que Jesús había fallecido. Fue de las primeras iglesias. Así que Pablo tiene que escribir a la iglesia de Tesalónica, teniendo en cuenta que es una iglesia joven y que por lo tanto debe fortalecer la fe y la doctrina. Son dos cosas importantes: fortalecer la fe y la doctrina. La carta de Pablo tiene estos dos elementos, y uno que sobresale, que es uno de actualidad para nuestros días. Pablo envía palabras de ánimo. Ustedes saben de que la iglesia en aquel momento enfrentó situaciones difíciles de persecución, de crecimiento, entraba en conflictos. Y aquí voy quizás a profundizar en algún aspecto en las cartas de Pablo, porque Pablo escribe debido a problemas que habían en la iglesia. Hay veces nosotros deseamos y añoramos la iglesia primitiva y que nosotros fuéramos como la iglesia primitiva. Mis hermanos, al estudiar las cartas de Pablo, nosotros podemos darnos cuenta de que tuvieron sus problemas, tuvieron sus dificultades. Pero voy a hacer una aclaración en algo que sí nosotros debiéramos de imitar, es en la proclamación del evangelio. Aun cuando tenían dificultades y básicos en la doctrina, ellos no dejaban de predicar el evangelio. Ellos divulgaban el que Jesús vendría por segunda vez, que ese Jesús muerto nos había dado una salvación, que la iban a ver coronada, que la íbamos a ver coronado todos en su segunda venida. Mis hermanos, Pablo, por lo tanto, escribe Tesalónica con propósito de fortalecer, edificar la iglesia en Tesalónica y fundar doctrinas o dar doctrinas fundamentales para la iglesia. Y definitivamente en las dos cartas, el tema principal de las dos cartas es la segunda venida de Jesús. Y por eso son de actualidad. ¿O no? Hoy nosotros estamos estudiando un trimestre en relación al tiempo del fin. Tesalonicenses, las dos cartas a Tesalónica, son dos cartas que Pablo escribe para hacer énfasis en que no debemos perder la fe, porque Jesús viene con seguridad por segunda vez. Ahora, tiene que hacer alguna aclaración y les tiene que decir, no solo que Jesús viene por segunda vez, sino que les tiene que decir cómo estar preparados para encontrarse con Jesús. Y ese es Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Pablo está escribiendo con propósitos firmes en relación a cómo debemos vivir en este momento antes de que Jesús venga. Ustedes saben que Pablo decía, y nosotros los que no hemos muerto. En el momento en que Jesús venía, Pablo no quería fallecer, Pablo no quería morir, Pablo quería estar vivo para encontrarse con Jesús. Yo no sé cuántos decíamos eso. Y algunos dicen no, porque la situación es difícil en los últimos tiempos antes que Jesús venga. Y mejor descanso, porque mi fe puede tambalear, pero mi hermano, en Jesús, tú y yo, nuestra salvación está segura. Jesús viene por segunda vez. No obstante, hay tres clasificaciones en cuanto a la Primera Tesalonicense. La primera de ellas es de que es un tratado, es una carta, es un libro escatológico cristiano. Y a algunos se les suena así como esa palabra algo extraña o algo grande. Y mis hermanos, es algo grande. La escatología es el estudio de los tiempos finales. Lo que nosotros estamos estudiando hoy en este trimestre de los tiempos finales
Eso en términos teológicos se llama escatología. Y Pablo en 1 Tesalonicense se enfoca en los eventos finales. Y algunos dirán, pero estaba desfasado porque no fue el tiempo del fin en su tiempo. Pero mis hermanos, la palabra de Dios dice que es palabra profética de Dios. Y 1 Tesalonicense, mientras Pablo escribía a esa iglesia naciente joven, hoy es de actualidad para ti y para mí. ¿Por qué? Porque hoy nos ha tocado vivir ese momento cuando Jesús ha de venir a esta tierra. Les decía, tenía que orientar a la iglesia en relación a cómo debían comportarse. Y nosotros vamos a encontrar ahí algunos textos de Pablo haciendo énfasis cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra vida. O mejor dicho, cuando ustedes lean consejos para nosotros como cristianos en 1 Tesalonicense, Pablo lo está escribiendo para estas personas que estaban esperando el regreso de Jesús. Ustedes deben de estar así para cuando Jesús regrese por segunda vez. Y no se opaca en el libro de 1 Tesalonicense los antecedentes bibliográficos, los apuntes de Pablo, de la experiencia de Pablo como misionero. Y aquí pudiéramos nosotros dedicar un tiempo para estudiar esa experiencia de Pablo como misionero. Pero yo creo que más que estudiar la experiencia de Pablo como misionero, tú y yo deberíamos vivir la experiencia de un misionero. ¿Sí? Y yo te quiero invitar, y va a ser la primera invitación esta mañana, a que si hay ejemplo que seguir, tenemos muchos, pero la experiencia personal como misioneros no la podemos copiar, no la podemos experimentar a no ser que nosotros podamos ponernos a ser misioneros. Una vez cierta persona quiso cuestionar a un pastor que cuenta muchas experiencias dando estudios bíblicos. Y hay veces nosotros ponemos en duda algunos testimonios que cuentan los que se paran aquí al frente de estudios bíblicos, de cómo una persona fue sanada, de cómo una persona, Dios le hizo un milagro grande y ahora está en los pies de Cristo. Y nosotros, hay veces Satanás pone en nuestra mente duda. Mis hermanos, eso es real. Y tú lo puedes confirmar cuando tú has ido a dar un estudio bíblico. Cuando tú has compartido tu fe, tú puedes experimentar esos testimonios donde Dios se manifiesta en grande. Así que quiero invitarte esta mañana para que tomes una decisión firme, de que a todos los que están a tu alrededor, no discriminando a nadie, tú les puedas hablar un poco acerca de tu experiencia de la salvación, acerca de Dios. No dudes en hablarles de Dios. Hoy es el tiempo que el mundo debe conocer a tu Dios, a mi Dios, al verdadero Dios. Pero esta mañana quiero leer 1 Tesalonicenses. Y estoy bien con el tiempo. No sé si ya cuando comience a leer me voy a tardar más. ¿Está bien? Pero ¿qué les parece leer 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3? Quiero invitarles a eso. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Busquen en sus Biblias, no va a aparecer en pantalla. Busquen en sus teléfonos. Pero leamos a la palabra de Dios. Es viva y eficaz.
y penetra nuestra alma. Y yo les digo, si por algo todavía nuestro orgullo es grande, por algo todavía tenemos un corazón duro, es porque no hemos leído la palabra. La palabra penetra, parte, corta. La palabra tiene un poder especial porque en ella está manifiesta el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Me hubiera gustado leer todo el capítulo 1, está chiquito, está pequeño, solo 10 versículos. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre de las obras de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si ustedes han visto en su boletín, vieron la presentación al principio. El tema de esta mañana es la esperanza bendita. Pablo hace énfasis de la esperanza bendita, de la esperanza en Jesús en 1 Tesalonicenses. Y al inicio, él dice que él hace un recuento de ¿qué? ¿Qué había en la iglesia de Tesalónica? Obras de fe. ¿Había qué más? Trabajo en amor. Y había una constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esa esperanza no es otra más que Jesús viene por segunda vez. Que Jesús iba a regresar. Que Jesús no los había abandonado. Pero quiero hacer énfasis en esto. Como Pablo tiene que hablar, no solo confirmar que Jesús viene, sino que decir cómo estar preparados para encontrarnos con Jesús. Aquí tenemos la descripción de cómo debemos estar preparados. Cuando tú y yo estamos obrando por fe, número 1, cuando tú y yo estamos trabajando por el amor de Dios en nuestra vida, y número 3, cuando tú y yo tenemos presente que Jesús viene y viene pronto, tú y yo estamos preparados para encontrarnos con Jesús. ¿Les parece? O mejor dicho, no les pregunto, ¿les parece? Quizás sería la pregunta, ¿estamos preparados? Yo sé que esa es la gran duda que tenemos todos, o la mayoría, especialmente cuando comenzamos a pensar en nuestras obras. Entonces Pablo dice, para estar preparados para encontrarse con Jesús, no debe faltar esas obras de fe que yo he visto en ustedes. No debe faltar ese trabajo por el amor a Dios. No debe faltar el tener presente que Jesús regresa por segunda vez. Un versículo más. Versículo 18. No quiero pasarlo de largo. Del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18. No quiero pasarlo de largo porque tenemos que estar claros quién es nuestro enemigo. Por lo cual quisimos ir a vosotros cuando tú y yo queremos enseñar a otros acerca de Jesús. Cuando tú y yo queremos estar firmes esperando la venida de Jesús, dice Pablo, yo Pablo ciertamente una y otra vez. Pablo quería ir una y otra vez, pero ¿qué pasó? ¿Qué? Pero Satanás, mire, mi versión dice, nos estorba. Yo no sé si la versión de ustedes dice así. Es que es estorbo. Mis hermanos, Satanás nos obstaculiza todo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Ok, como me estorba, no hago nada. No, Pablo insistió, 1, 2, 3, y como no pudo, mandó una carta. Y decía, yo voy a ir.
Satanás estorba en tu ministerio, Satanás estorba en mi vida, Satanás estorba en tu vida, Satanás estorba por querer hacer las cosas bien, pero tú no flaquees, insiste 1, 2, 3 veces, insistamos, Jesús viene pronto. Capítulo 3. Me hubiera gustado otros versículos ahí del capítulo 2. Ustedes los leen, por favor, en casa. Versículo 3. Satanás estorba, ¿verdad? Pero el capítulo 3, el versículo 3, Pablo dice: a fin de que nadie, ¿qué? Se inquiete, de que nadie se ponga nervioso. ¿Cómo puedes traducir tú eso de inquietarte? Y te digo, ¿cómo lo puedes traducir tú? Porque es tu experiencia personal con Dios. ¿Qué es lo que te preocupa? Y dice el texto: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Hay tribulaciones hoy? Bueno, no me pueden decir amén, ¿verdad? Pero sí es verdad que hay tribulaciones. ¿Tienen problemas? ¿Tienen problemas para ser verdaderos cristianos? ¿Tenemos problemas para mantenernos firmes en la fe? Pero la palabra de Dios dice: esto fue escrito para que nadie se inquiete. Muchos, al interpretar el Apocalipsis, al predicar el Apocalipsis, al predicar a Daniel, causan temor y miedo en nosotros. Pero fue escrito para que tú sepas lo que va a pasar y qué. Y estés tranquilo. No, yo eso ya sabía. ¿O no les pasa a ustedes con las cosas cotidianas? Con las cosas cotidianas, si ya sabemos lo que va a suceder, ya hasta estamos preparados. Ya vemos que la situación en el trabajo está algo difícil y entonces yo comienzo a buscar ya otro trabajo. Y cuando me dicen en el trabajo, ya no puedes seguir con nosotros, entonces nosotros tranquilos, ¿verdad? Porque ya estábamos preparados a eso, ya habíamos hecho un ahorrito, ya habíamos buscado quién nos iba a recomendar y ya. Lo que se escribe en la palabra de Dios acerca de este tiempo, del tiempo del fin, no es para alarmarnos, es para que tú y yo estemos preparados. Y como Jesús dice: cuando sucedan estas cosas, creáis. Cuando nosotros vemos que se cumple la profecía al pie de la letra, nosotros tenemos no que preocuparnos, nosotros tenemos que creer, y creer firmemente, porque Jesús viene. Y Pablo escribe y dice: no se inquieten por las tribulaciones, no se preocupen por los problemas que vienen. ¿Ustedes saben que Dios es poderoso? ¿Por qué lo dudamos cuando pensamos en el último tiempo? Dios es poderoso. Él ha prometido salvación, Él ha prometido liberación, y Él va a cumplir. Jesús viene por segunda vez. Pero este consejo de Pablo, o mejor dicho, esto que hacía Pablo, es para nuestros días. Versículo 10, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia. Yo recuerdo aquellos días cuando me decían a mí que tenía que orar 3 veces al día, como oraba. ¿Quién? Como oraba Daniel. ¿Qué? Y el cantito 3 veces al día. Y yo digo, me pusieron muy poquito. Porque Pablo dice de día y de noche. Jesús dice orar sin cesar. Jesús nos invita a orar constantemente, cada minuto, cada instante. Alguien
me dio un consejo y me dijo, ¿tú pecas? Y yo le dije, sí. Orgullosamente, ¿verdad? Sí, yo peco. No. ¿Cuántas veces al día? ¿Ya quiere que confiese? Dije yo. Y me dijo, que te sirva de pretexto para estar en comunión con Dios. Cada vez que peques, ora a Dios y pide perdón. Y si pecas seguido, constantemente estarás en comunión con Dios. Hay veces lo malo, no a veces, lo malo, Dios siempre busca el bien para sus hijos, aún en lo malo. Pero debemos dejar de pecar. Así que yo sé que debemos buscar otra razón para estar en constante oración con Dios, de día y de noche, con insistencia. Y aquí usa Pablo una expresión. Él oraba de día y de noche con insistencia para poder ver el rostro de los hermanos de Tesalónica. Yo creo que nosotros debemos no solo orar de día y de noche con insistencia para poder vernos cada sábado, cada miércoles, cada reunión de la iglesia. Debemos de orar unos por otros para podernos estar viendo y fortaleciendo en la fe. Pero más aún, debemos orar de día y de noche con gran insistencia para ver el rostro de Cristo Jesús cuando venga por ti y por mí. Capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ok, dejemos un ratito la fe y vayamos a las obras. ¿Cuál debe ser ahora tu vida hoy que esperas que Jesús viene? Pablo dice que debemos conducirnos. La palabra de Dios dice, el Espíritu Santo dice que debemos conducirnos como conviene. ¿Y cómo conviene? ¿Cómo conviene? Como la palabra de Dios dice, ¿verdad? ¿Cómo conviene? Y si tenemos duda de cómo conviene, Pablo confirma y sella y dice, agradar a Dios. ¿Te puedo preguntar esta mañana? ¿Tu vida agrada a Dios? ¿No te has preguntado tú? ¿Tu vida agrada a Dios? Al terminar el día, al acostarnos, podemos decir que ese día le agradó a Dios todo lo que hice. Si te hace falta algo que tú sabes que no le agradó a Dios, a esa misma hora de la noche, vayamos a Él, pidamos perdón, pidamos Espíritu Santo, y que el siguiente día sea otro día mejor para agradar a Dios. No puedo dejar de apuntar cómo termina el versículo, ¿verdad? Agradar a Dios más y más. ¿Saben qué es eso, verdad? Si hoy yo siento que le agradé a Dios, mañana tengo que ser mejor agradando a Dios. Versículo 3 del capítulo 4, pues la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? ¿Lo están leyendo ahí? Capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.
¿Terminamos de leer el versículo? Que os apartéis de fornicación. Y aquí yo les voy a decir fornicación física y espiritual. ¿Me entendieron eso, verdad? Física y espiritual. Uno de joven se defiende muy bien con la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Así que adultos y aquellos que me acompañan con las canas, debemos de estudiar muy bien la palabra de Dios para hablar con los jóvenes, porque los jóvenes de la iglesia se defienden muy bien con la palabra de Dios. Y en una ocasión me quisieron llamar la atención a mí, y entonces yo les dije: yo no cometo adulterio, yo no estoy casado, ¿verdad? ¿Saben ustedes la diferencia de eso, verdad? ¿Saben ustedes la diferencia de fornicación y adulterio? ¿Sí? Adulterio solo lo cometen los casados, ¿verdad? Cuando es infiel a su pareja y está casado, ese pecado se llama adulterio. Pero cuando uno está soltero y es infiel, eso se llama fornicación. No nos libramos. ¿Estamos bien delante de Dios o no estamos bien delante de Dios? Y me gusta esta palabra que utilizó, porque no dijo apartados del adulterio, sino que dice apartados de la fornicación. Eso es más amplio todavía. Es apartarnos de todo aquello que es desagradable a Dios, de todo aquello que no es fidelidad a Dios. Y eso lo define Pablo como santidad. Dios quiere de nosotros santidad, algo no solo santo, sino que algo apartado y mejor. ¿Sabías tú eso, verdad? Santidad es eso, apartado y mejor. Dios no solo te hace santo, Dios no solo te aparta, sino que ahora que te tiene aparte, ahora Él quiere que seas mejor. Y eso es lo que pretende Dios de ti y de mí. Y por lo tanto, tú debes conducirte, dice Pablo, como conviene. Tú debes buscar agradar a Dios. Y allí estamos preparados para encontrarnos con Jesús. Creo que les voy a dejar el capítulo 5 para que ustedes lo lean. Pero lo leen en casa, por favor. Capítulo 5 no es otra cosa más que Pablo repitiendo las palabras de Jesús en cuanto a las profecías de su segunda venida. Y ahí habla del ladrón de la noche, como Jesús dijo cuando Jesús iba a venir. Y quizás no puedo pasar de largo, versículo 16 en adelante del capítulo 5. Están siempre gozosos. Antes de encontrarnos con Jesús, debemos estar siempre gozosos. Antes de encontrarnos con Jesús, debemos orar sin cesar. Versículo 18. Antes de encontrarnos con Jesús, debemos dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en este tiempo antes de encontrarnos con Jesús. Versículo 19. Antes de encontrarnos con Jesús, no apaguemos el espíritu, no ignoremos el llamado del Espíritu, estemos atentos a lo que el Espíritu nos dice que hagamos. Espiritual y materialmente, el Espíritu nos guía en este tiempo. Y la palabra de Dios dice que es todavía más profunda la guía del Espíritu Santo en este día, en este tiempo, porque hasta lo que vamos a hablar cuando nos seamos presentados, acusados, hasta lo que hemos de hablar, el Espíritu Santo pondrá en nosotros las palabras que hemos de decir en este tiempo. Así que no nos rehusemos a la dirección del Espíritu Santo.
No menospreciemos las profecías. No es que no es que no entendemos. Insistamos y el Espíritu Santo revela la verdad a nuestra vida. Examinémoslo todo, pero siempre retengamos lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Todo aquello que tú creas que será bueno, mejor no vayas allí. ¿Me entiendes eso? Hay veces en este tiempo, mis hermanos, este tiempo es el reino de Babilonia, es el tiempo de confusión. Y no sé, pero hay mucha confusión. Y en el ámbito cristiano no es dudo, hay mucha confusión. Allí donde tienes duda, eso que parece malo, mejor no vayas. Mantente en lo que es bueno. Mantengámonos en la verdad, que es Jesús. Debo terminar. Pablo da 3 razones por cuál la venida de Jesús es bendita, es especial para ti y para mí. 3 razones, ahí en 1 Tesalonicenses. Da 3 razones. Y yo esta mañana quiero que te quede claro por qué. No solo es necesario que Jesús venga, sino que es una bendición que Jesús venga. Y lo que hemos de padecer o los problemas que estamos enfrentando hoy, porque Jesús ha de venir, son pequeños a lo que Él nos entregará. Y Pablo da 3 razones por cuál la venida de Jesús, porque Jesús es una esperanza bendita. Y en el capítulo 5, en el versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz, Dios, ¿qué va a hacer? Os santifique por completo. Yo no sé cuánta discusión hemos tenido en cuanto a la perfección del cristiano. ¿Ustedes nunca han discutido la perfección del cristiano? ¿Cuán perfectos debemos de ser? Por algo dicen que toda discusión y todo problema finaliza con la venida de Jesús. Si hay algo de duda en tu santificación hoy, cuando venga Jesús vas a ser santificado por completo y no hay duda. Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos va a santificar por completo, pero hoy tu parte y la mía es guardar todo nuestro ser lo más perfecto posible que podamos, lo más de acuerdo a la voluntad de Dios que podamos, y lo demás, por algo hemos de estar seguros que la salvación no depende de tus obras ni de las mías, sino que de Jesús. Porque lo más perfecto que tú puedas no puede alcanzar la salvación. Por eso Jesús promete que nos va a santificar por completo. Y si hablamos físicamente, hay mucho bueno que decir. Buen cuerpo, nada de barriga. Bueno, ese es mi complejo. ¿Okay? Todo lo que Jesús hará será perfecto para ti y para mí. Número 2. Capítulo 1, versículo 10. Y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mis hermanos, ustedes nunca han leído la frase esa que el castigo será
mayor que para Sodoma y Gomorra? ¿No han leído esa frase? Y Jesús dice en Mateo, y hace para 3 ciudades: ¡ay! El castigo para ustedes que vieron mis milagros y no creyeron será más. Y ahora tú y yo estamos preocupados por lo que Satanás puede hacer en este último tiempo para tu vida y para la mía. Pero Jesús dice que hay algo peor que eso. Pero no solo la Biblia dice que hay algo peor que eso, sino que nos da la salida. Porque dice que si tú y yo creemos en Jesús y esperamos su venida, seremos librados de esa ira. Seremos librados de ese castigo. Y gloria a Dios por eso. Porque yo en este momento pienso que nos vamos a ver allá. Espero que a todos les caiga bien yo. Porque nos vamos a ver allá con Jesús. Número 3. Es importante que Jesús venga. Es una bendición que Jesús venga. Capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Oh, mis hermanos, esta no era parte del cierre, pero yo sé que tenemos muchos problemas, muchas dificultades y nos ponemos tristes. Tenemos pérdidas de seres queridos. Yo sé que puede haber esta mañana alguien con una tristeza. Mi corazón está triste. Pero mis hermanos, Jesús ha prometido que los que conocen su palabra, esa tristeza debe ser superada en la fe en Él. Y este no es punto 3.4, pero yo sí sé, y Apocalipsis lo dice, que cuando venga Jesús, toda tristeza, todo llanto, toda lágrima va a ser borrado. Y gloria a Dios por eso. Es bendito, es especial que Jesús venga. Necesitas tú y yo orar, clamar: ven, Señor Jesús, para parar todo este problema que estamos enfrentando. Toda esta situación mala que estamos viviendo, es necesario que Jesús venga. Y la esperanza es grande, porque el versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, como se ha dicho siempre, ni la muerte puede con la venida de Jesús. No hay nada que no sea reconstruido, que no sea reparado, que no sea una bendición para ti y para mí, el que venga Jesús. Versículo 15 en adelante, ustedes lo conocen, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿cuántos quieren? ¿Ah? ¿Cuántos quieren estar vivos cuando Jesús venga? No tengan miedo. Si Dios nos da ese privilegio, Él nos dará la fuerza para salir adelante y tener la fe arriba, los ojos puestos en Jesús, en esa pronta venida. ¿Me entendieron eso? Dios no va a probar a nadie más de lo que pueda soportar. ¿Lo han leído? Así que si Dios nos da este privilegio, no tengamos miedo. Él está con nosotros. Y Pablo dice: nosotros que vivimos, mire, yo no sé, pero Pablo está sonriente allí.
¿O no lo miran ustedes así? Yo lo miro así en el texto. Pablo está emocionado. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Es cierto? No vamos a preceder, no nos vamos a adelantar a los que han muerto, a los que están durmiendo, ¿es cierto? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, ¿quieres ser el primero en encontrarte con Jesús? No, no te lo digo, porque te iba a decir, muérete. Perdón. Mis hermanos, yo creo que algunos por eso no quieren estar vivos cuando Jesús venga, quieren ser desde los primeros. Pero la esperanza es para los vivos, y si hemos de morir, también. Porque miren, los que podamos estar vivos para ese momento, lo que Dios permita que estemos vivos para ese momento, luego nosotros, los que vivimos, y ojo con esto, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos, resucitados, en cuerpos santos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Yo estoy seguro que Jesús viene. Y sé que es pronto. Pero también sé que me tengo que guardar irreprensible, que tengo que hacer lo mejor que pueda en buscar hacer la voluntad de Dios. Pero también sé que puedo hacer dos cosas más: orar para que Él venga. ¿Cuántos se pueden el Padre Nuestro? ¿Todos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo por momentos digo de que debemos orar y no rezar, pero por momentos digo que esa parte sí la debemos de rezar. Venga tu reino. Que en nuestra oración no falte el pedir que Jesús venga. Y número 3, y será predicado este evangelio. Son 3 cosas que debemos hacer, mis hermanos. Procurar mantenernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar para que Él venga. Clamar para que Él venga. Y predicar su palabra. Hablemosles a todos del amor de Dios. Que todos conozcan a Dios. Vivamos lo mejor que podamos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de día y de noche no dejemos de orar los unos por los otros, sin dejar de pedir que Jesús regrese por segunda vez. Que ese sea nuestro sentir, y que ustedes acepten esas condiciones para que pronto podamos ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Que Dios nos bendiga en esta mañana.